Hola chicos, bienvenidos a esta sesión donde te vamos a acompañar para revisar el tema de épocas literarias. Te invitamos a que te quedes para que puedas identificar cómo es que ha cambiado la literatura en cada época de la humanidad. Así es, también aprenderás las distintas formas de expresión oral y escrita características de las épocas literarias, porque las corrientes literarias se originaron por situaciones en las que se encontraba el hombre en su necesidad de expresarse. Para adentrarnos en este interesante tema, es importante un primer acercamiento a dos conceptos que serán la clave para su comprensión. Veamos el siguiente video. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, literatura es definida como el arte de la expresión verbal. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada por alcanzar sus fines estéticos mediante la palabra, tanto oral como mayormente escrita. Uno de los rasgos singulares de la literatura es su uso del lenguaje, que a menudo se denomina la lengua literaria. Su uso particular del lenguaje persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo, no solo mediante el empleo de figuras retóricas, sino también de un sentido particular de ritmo y sentido. La palabra literatura proviene de la palabra latín litera, término de letra, común en vocablos como literator, que correspondía al maestro de las escuelas, encargado de la alfabetización. Sin embargo, la noción de literatura en la Edad Antigua se conocía como poesía u oratorio. Una época literaria se entiende como el conjunto de producciones literarias de una nación y de una época o de un género. Se refiere a los distintos tiempos o periodos en los que ha prosperado la literatura. Estas etapas han ocurrido a lo largo de la humanidad, por lo tanto se pueden reconocer y dividir en varios periodos: época antigua, medieval, moderna, vanguardia y contemporánea. Es importante notar que usualmente estos periodos ocurrieron acompañados de un contexto cultural o histórico mucho más amplio. Algunas épocas literarias pueden coincidir con periodos históricos de la humanidad. Ahora presta atención a los siguientes videos en el que te presentaremos las distintas épocas literarias. Las primeras serán la época antigua y la época medieval. Época antigua. Aquí destacan obras de los pueblos de Mesopotamia y Egipto. Se encuentra la primer obra literaria de la historia del poema del Gilgamesh, que narra una epopeya de un héroe sumerio. Dentro de esta misma época antigua destaca la India y China, donde se escriben las primeras obras épicas de la Edad de Hierro. Aquí destacan dos obras de la India, el Ramayana y el Mahabharata, como la epopeya más extensa. En Grecia y Roma destacaron autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, dando a conocer la lírica y la tragedia. Autores como Homero con las epopeyas de la Ilíada y la Odisea, y filósofos como Platón y Aristóteles con grandes obras que aportaron en esta época. Época medieval. Se distingue porque prevalecía el latín, además de textos e historias bíblicas con enseñanzas religiosas. Surgen tres periodos fundamentales: la Alta Edad Media del siglo V al X, la Plena Edad Media del siglo XI al XIII y la Baja Edad Media del siglo XIV y XV. Principales representantes de esta época: Juan Manuel, quien presentó su obra en prosa medieval, El Conde de Lucanor; Fernando de Rojas, autor de La Celestina; Juan Mena, autor del Cantar del Mío Cid. Características de la literatura medieval. La oralidad. Para la época de la Edad Media, el oficio de leer y escribir era muy escaso. La forma de transmisión de historias y relatos era de forma oral. Así es como los autores de obras debían relatarlas al público para darlas a conocer. Caballerosidad. Una de las principales fuerzas culturales de la Europa medieval fue la caballerosidad. Esta perspectiva ética enfatizaba la piedad, la lealtad al Señor, la devoción a la mujer propia y al comportamiento cortés y honorable en general. ¿Te das cuenta
cuenta de los grandes eventos que sucedieron en estas épocas, ¿alguna vez pensaste que los filósofos escribieran, además de tener grandes ideas? Es importante señalar que dentro de esta época medieval, los temas más relevantes fueron tanto los religiosos como los espirituales. Deseo que lo hayas notado. Te vamos a presentar en este momento la época moderna y de vanguardia. Te pido que pongas atención. Ahora vamos a ver lo que es la época moderna. La época moderna está caracterizada principalmente por tomar en cuenta al hombre como tal. Dentro de esta época se consideran varios periodos que vamos a ver a continuación. Uno fue el provocado por el descubrimiento de América y la reforma protestante de Lutero, que es el Renacimiento. El Renacimiento es el puente que existe entre la época medieval y el inicio de la época moderna, donde deja atrás lo que es el teocentrismo y se ocupa del antropocentrismo. Renacimiento español. Fue inspirado por lo que son los hombres de armas, y aquí se cultiva la novela pastoril. Barroco. Surge en España y surge por dos vertientes, que son el conceptismo y el culteranismo. El siguiente periodo es el clasicismo, que es una reacción a los excesos del barroco. La literatura clásica se impone como modelo absoluto. El siguiente periodo es el neoclasicismo, donde hubo un predominio de la razón y lo más usado fue la prosa y el género más común fue el ensayo. Romanticismo. El escritor romántico expresa sus sentimientos y aquí se considera que solo la belleza es la verdad. Realismo. Aquí hay una búsqueda de la objetividad y se toma en cuenta lo que es la narrativa. Naturalismo. La observación se sobrepone a la imaginación. Uno de los ejemplos es Santa. El modernismo. El modernismo es el último periodo de esta época, en donde la lírica es la más brillante y aquí se considera el arte por el arte. Época de vanguardia. Esta aspira a romper con el pasado y existen varios movimientos que dieron origen a esta época, que son el expresionismo, donde busca la reconstrucción de la realidad. Fauvismo. Dentro del fauvismo expresa los sentimientos a través del color. El siguiente movimiento es el cubismo, donde hace una sustitución de lo sentimental por el humor. Futurismo. Cultiva el mito de la victoria. El dadaísmo es una sucesión de palabras y sonidos sin ninguna lógica. Surrealismo. Se sobrepasa lo real por medio de la imaginación. Elimina la anécdota y la descripción. ¿Notaste que en la época moderna se tomó el papel del ser humano como el centro de todo? Y no solo eso, en la época de vanguardia se tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos a través del color, figuras geométricas, entre otros elementos. Vamos a revisar la última época, que es la contemporánea. Por favor, continúa con nosotros. La época contemporánea se caracterizó por la presencia de rupturas en las estructuras rígidas que caracterizaban las épocas anteriores, para poder llegar a la libertad absoluta de lo que se quería expresar. Aquí se presenta el boom latinoamericano, representado por jóvenes escritores como Jorge Luis Borges, Mario Vargas, Gabriel García Márquez, entre otros, donde se trataban temas de realismo mágico, donde se hablaban de sueños, mentiras y elementos fantásticos.
Una de las obras características de esta época es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que le da impulso a un cambio de mentalidad social. Los autores reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores, como la renacentista, la barroca o la ilustrada. Es sorprendente cómo los jóvenes de la época fueron partícipes, jóvenes al igual que tú. Esta época es una combinación de todas las demás épocas, pero en esta se utilizan los aspectos mágicos. Existen otros autores que manejan una clasificación diferente a la que revisamos. Presta atención al siguiente video y rescata las diferencias.
Revisemos cómo la literatura y cada una de sus épocas influyen en tu vida diaria. Esto nos da apertura para saber los acontecimientos que han surgido a lo largo de la historia y a partir de ello poder inspirarnos y expresarlo a través de la realización de distintos escritos con la intención de compartir nuestros sentimientos e ideas mediante diversas herramientas utilizadas en las otras épocas. Escucha el siguiente fragmento de esta obra literaria e identifica la época en la que fue escrito. Concéntrate. 100 años de soledad por Gabriel García Márquez, fragmento. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, de barro y caña brava, construida a la orilla del río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante, vio un dromedario triste, vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola, vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el castaño pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. En aquel Macondo olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor, y por la soledad del amor en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra. Revisemos esta línea del tiempo para dar un breve recorrido sobre el tema. Ahora te presentamos una línea del tiempo de las épocas literarias. Época antigua. Año 3000 a.C. al
México con la principal obra de Gabriel García Márquez, que es 100 años de soledad. Te invitamos a que profundices en el tema. Utiliza tu libro de texto y otras fuentes para que sigas conociendo sobre las épocas y el impacto que tienen en la sociedad y en tu vida. Hasta luego y continúa con estas sesiones para que sigas reforzando tus aprendizajes. Recuerda quedarte en casa y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Presta mucha atención a todos los programas. Eso te ayudará a tener buenos resultados en este parcial. Recuerda que los miembros de este espacio común de la educación media superior nos mantenemos actualizados en la información de la pandemia. ¡Nos vemos!